A continuación, comunicación y lenguaje tercero primaria. Hola niños y niñas de Guatemala, bienvenidos a este su espacio educativo Aprende en Casa. Les saluda César Alejandro Santos Aguilar y en esta oportunidad desarrollaré el tema del texto instructivo del área de comunicación y lenguaje para tercero primaria. Si en casa hay alguna persona con algún tipo de discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, memoria y la habilidad lingüística. Antes de iniciar, te recomiendo lavar constantemente las manos con abundante agua y jabón. Vamos a iniciar sin antes darle la bienvenida a Suendi. Gracias por acompañarme el día de hoy en Lengua de Señas. Muy bien, antes de iniciar con el tema principal del día, vamos a recordar el valor de este día y hoy vamos a hablar del valor de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué es importante que todas las personas vayamos siempre y digamos siempre la verdad? Vamos a conocer el concepto. Dice, valor de la verdad. Este valor está vinculado ¿a qué otro valor está vinculado el valor de la verdad? El valor de la verdad está vinculado a la honestidad. ¿Y por qué? Porque cuando yo digo la verdad, soy honesto. Voy a ser siempre honesto. Y decir la verdad muchas veces trae ciertos problemas o inconvenientes con otras personas, puesto que a los demás no siempre les agrada el que se les digan las cosas de frente y cómo son. Entonces, vinculados a la honestidad, la cual implica la actitud de mantener en todo momento la veracidad en las palabras y en las acciones. ¿A qué nos referimos cuando decimos la veracidad? Que debemos de decir la verdad, lo que es. Y si yo digo, por ejemplo, viene ahorita mi hermano y me dice, mira Alejandro, ¿te comiste el pastel que estaba en el refrigerador? No. Pero resulta que hace 5 minutos yo agarré el pastel y en escondidas me lo comí. Entonces no estoy siendo honesto, no estoy diciendo la verdad. A eso nos referimos. Y tanto tiene que ver nuestras palabras con nuestras acciones. Si yo digo sí, es porque sí lo tomé. Y si yo digo no, es porque no lo tomé. Por ejemplo, siguiendo con el caso del pastelito. ¿Te comiste el pastel? No. Pero el único que estaba en la casa era vos. Sí, pero es que yo solo me comí un pedacito. Entonces allí ya estoy faltando a mi honestidad, a decir la verdad. ¿Y qué pasa con esto? No sé si has escuchado la parábola del pastorcillo mentiroso. Resumidamente, que es un pastorcillo que pastoreaba las ovejas y siempre decía que venía el lobo y salía gritando. La gente de la comunidad salía asustada para ayudar al pastorcito. Pero la gente llegó el momento en el que se cansó, se aburrió de las mentiras del pastorcito. Un día el lobo verdaderamente llegó y empezó a asustarlo. El pastorcito empezó a gritar y a pedir auxilio, pero la comunidad y la gente que siempre lo llegaba a apoyar ya no llegó. De allí que es importante decir la verdad, porque si yo digo mentiras, cuando yo en realidad diga una verdad, las demás personas ya no me van a creer. Entonces, por eso te invito a que siempre digamos la verdad, por mucho que nos afecte o por dolorosa que pueda ser con la otra persona. Siempre y cuando debemos de mantener y tener cuidado con las palabras con las que se dicen, puesto que muchas veces no es lo que se dice, sino la forma en la que decimos las cosas, que es lo que nos afectan y lo que hacemos que se hiera a la persona a la que le estamos hablando. Por eso recuerda, no es lo que se dice, sino la forma en lo que se dice. Muy bien, vamos a continuar con el tema de repaso y vamos a hablar de los textos. Los textos, hemos hablado en estas últimas sesiones de los textos, ya hablamos del texto narrativo, del texto informativo y vamos a repasar el concepto de texto. Y dice, todos los textos contienen información, sustantivos,
En los textos también encontramos verbos y también encontramos adjetivos. Dentro de todas las palabras que tienen los textos vamos a encontrar estas palabras. Por ejemplo, en sesiones anteriores hemos conocido sobre los diferentes sustantivos. Sí, muy bien, ya adivinaste, vamos a repasar un sustantivo muy importante. Y vamos a repasar los sustantivos gentilicios. ¿Qué son los sustantivos gentilicios? ¿Cuáles son? ¿Para qué los utilizamos? Los sustantivos gentilicios son los que nos ayudan a nombrar el origen de las personas. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Guatemala y que nacimos en Guatemala, somos, si hablamos en primera persona, guatemalteco o guatemaltecos. Aquí tengo otros ejemplos. Si las personas viven en España, es español. Si viven en México, mexicano. Si viven en Colombia, colombiano. Si viven en Amatitlán, como yo, amatitlaneco. Si, por ejemplo, acá el caballero de la Cámara 3 es del Salvador, es salvadoreño, ¿verdad? Entonces vamos a que todos tenemos un lugar de origen y ese lugar de origen nos identifica y a esos sustantivos se le llaman sustantivos gentilicios. Si tú vives, por ejemplo, en Palín, eres palineco. Si vives en Escuintla, escuintleco. Si vives en, por ejemplo, vamos a ver, un municipio, Villanueva, eres villanovano. Y así con todos los demás departamentos y municipios del territorio nacional y con todos los países en el planeta Tierra. Muy bien, vamos a dar paso ahora sí al tema principal del día de hoy, que son los textos instructivos. Dentro de la variedad de textos se destaca el texto instructivo. ¿Por qué? Porque tiene como propósito fundamental dirigir las acciones del lector. ¿Por qué dirigir las acciones del lector? Porque a través del texto instructivo nos van a dar una serie de pasos a seguir para alcanzar el objetivo que nos está indicando el texto. Por ejemplo, si es un texto que nos va a hablar sobre superación personal, que por ejemplo estamos deprimidos y a través que leemos este libro nos va a subir el ánimo, este libro nos va a ir dando paso a paso qué tenemos que hacer para sentirnos mejor más adelante. Muestra pasos a seguir. El texto instructivo nos muestra pasos a seguir detallados para lograr el éxito. Por ejemplo, vamos a buscar un texto que nos dé como referencia cómo construir una casa, por ejemplo. Bueno, entonces, el libro ¿Cómo se construye una vivienda? Muy bien. Como ya sabemos, hay diferentes tipos de vivienda. Hay quienes que viven como en ranchitos, hay quienes viven con casas de lámina, otros con casa de block. Por ejemplo, vamos a hacer una casa de block. Bueno, primer paso, medir el terreno. Muy bien, ya tenemos el terreno, perfecto. Siguiente paso, diseñar la distribución de la casa, perfecto, segundo paso. Tercer paso, vamos a hacer todas las zanjas para iniciar con la fundición e iniciar la construcción de la casa. Y así sucesivamente, paso por paso. Bueno, ya dentro de la construcción de la casa está la instrucción de cómo preparar la mezcla la mezcla del cemento para que los blocks estén pegados. Entonces ahí va a decir, mezcle tanto de cemento por tanto de arena, lo mezcla con agua, que no quede muy líquido, que no quede muy espeso, lo utiliza con una cuchara, si no es, creo que así se le llama al instrumento, lo coloca así, acá, y va colocando los blocks uno sobre otro para ir elevando la pared. Instruyen en alguna actividad, por eso decimos que nos da instrucciones. Este tipo de textos tienen tres características fundamentales. Las tres características son el título. Se refiere al nombre del libro. Aquí tengo yo, por ejemplo, un libro de manualidades. Si vamos a visitar y vamos a consultar un libro de manualidades,
Allí están todas las manualidades y en cada manualidad nos va a dar una serie de instrucciones a seguir para alcanzar el éxito en el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, libro de recetas, platillos guatemaltecos. Los libros instructivos, por ejemplo, los más utilizados o más comunes son los libros de recetas. ¿Por qué? Porque allí nos dan todos los materiales y las instrucciones de cómo realizar el platillo. Número 2. La lista de materiales a utilizar. Se detallan los materiales que se utilizarán durante la actividad. Si vamos a la construcción de la casa, pues sí nos va a decir, va a necesitar terreno, plano, blocks, cemento, arena, piedrín, hierro, etcétera, 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 etcétera. Obviamente el albañil también es importante, ¿verdad? Número 3. El desarrollo de las instrucciones, donde se describe paso a paso qué hacer para alcanzar la realización de la actividad descrita en el texto. Allí nos va a ir diciendo paso a paso y tanto tiene texto como también tiene imágenes para que la persona que lo está viendo se ilustre de cómo tiene que ir haciendo la actividad. Muy bien, el día de hoy yo como referencia de un texto instructivo traje la receta del pastel 3 leches, que es este que tenemos acá. No está en molde grande, pero es este pequeñito. A una cámara, por favor, si puede enfocar acá, a los pastelitos. Y la receta del postre del 3 leches es el siguiente. Los ingredientes. Un dato importante cuando realizamos pastelería es que la pastelería es como las matemáticas, debe de ser exacta. Si en la receta dice 20 onzas de huevos, debemos de pesar. Tenemos que en una pesita colocar todos los huevos y pesarlos. ¿Por qué? Porque si falta huevo o si está con exceso de huevo, el bizcocho, el pastel, no tiene la consistencia que debería tener. Otro dato importante es que todos los pasteles tienen una masa diferente. No todos los pasteles se realizan con la misma masa. Hay masas que son areadas y otras que son masas duras. Por ejemplo, la masa del pastel 3 leches es una masa tipo soufflé. ¿Por qué tipo soufflé? Porque está hecha a base más de huevo que de harina. Y otras masas es más harina que huevo. A eso nos vamos refiriendo. Entonces los ingredientes para el postre del 3 leches es el siguiente. 20 onzas de huevos, 8 onzas de azúcar, 8 onzas de harina para pan, para hornear, 4 onzas de royal, un cuarto de onza de royal, un cuarto de onza de vainilla, leche de vaca, leche evaporada y leche condensada. Acá no le puse cantidades porque la humedad del pastel varía según los gustos de cada persona. Hay quienes que les gusta exageradamente húmedo y hay quienes no. Entonces, y dependiendo del tamaño del molde, es la cantidad que se va a ir utilizando. Ahora vamos con las instrucciones. Paso número 1, pesar todos los ingredientes. Es el primer paso. Paso número 2, cernir el harina y el royal. Echamos en un cernidor y con otro traste abajo echamos las 8 onzas de harina, la cantidad de royal y cernimos para que no hayan grumos de harina. El tercer paso es separar las yemas de las claras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quebrar el cascarón del huevo y vamos a separar, en la mano nos tiene que quedar la yema, en un traste colocamos las claras y en otro traste colocamos las yemas. Paso número 4, batir las claras a punto de turrón. Tenemos que, con la batidora eléctrica, tenemos que batir, alrededor entre 10 o 15 minutos tenemos que batir las claras de forma que la clara ya tiene que estar dura, como que fuera nieve, o que esté durita como el turrón que tienen los pasteles. Paso número 5,
Ya que las claras ya están duras, vamos a ir agregando las yemas una por una. ¿Qué quiere decir? Echamos a la mezcla de las claras una yema y le echamos un poco de azúcar. Batimos nuevamente otra yema, azúcar, batimos otra yema y azúcar, y así hasta que te termines todas las yemas de huevo y todo el azúcar que está dentro de la receta. Paso número 6. Ya que tenemos esta mezcla, vamos a agregar a la mezcla el harina cernida con el Royal, con la diferencia que ya no utilizaremos la batidora, utilizaremos una paleta y lo haremos en forma envolvente. ¿A qué me refiero cuando digo en forma envolvente? Vamos a hacer de cuenta que la paleta es esta tijera. Entonces, espolvoreo el harina, un poco de harina, no en junto, tiene que ser por pasos, por pocos. Espolvoreo la harina, entonces meto la paleta y hago esto. Tengo que envolver la harina con la mezcla del huevo. No lo puedo hacer así ni con la batidora. ¿Por qué? Porque si yo lo hago así, la masa se cae. La masa, ¿y qué quiere decir esto? Que el pastel ya no va a tener la misma consistencia y no va a subir, no se va a esponjar. Por eso es que se dice que es en forma envolvente. Con la mano envolvemos la harina con la mezcla de las claras del huevo. Paso número 7. Ya que hemos terminado de mezclar la harina con el huevo, vamos a engrasar nuestros moldes con margarina. Le aplicamos margarina al molde para que el recipiente tenga grasa y logre despegar del molde. También le puedes aplicar un poco de harina, enharinamos todo el molde y después quitamos el exceso. Luego agregamos la mezcla a la harina. La persona que a mí me enseñó a hacer pasteles, que por cierto le envío un saludo, maestra Carla, saludos. Ella que me enseñó así, me enseñó a hacer este pastel, me decía, esta es una masa tipo soufflé. Y me decía, esta masa es muy delicada y requiere que no haya exceso de ruido dentro de donde se esté horneando. No sé, pero yo siempre que hago el pastel, retiro a todos de mi casa y se queda el pastel ahí solo horneando, porque me dijo ella en su momento que el pastel ya no subía. Bueno, entonces agregamos la masa al molde y mientras estamos agregando la harina en forma envolvente, vamos a precalentar o calentar el horno a 350 grados Fahrenheit para poder meter ya el pastel al horno y lo vamos a hornear alrededor de 40 minutos. De 40 a 45 minutos. Otro dato importante y un tip es que no podemos estar abriendo el horno a cada momento. ¿Por qué? Porque entonces le entra aire al horno y el pastel ya no esponja, ya no sube. El horno lo podemos abrir 20 minutos después de haber iniciado la cocción del pastel. ¿Por qué? Porque la masa ya está compacta, el pastel ya ha subido y ya no se va a bajar. Entonces, pero por lo general vamos abriendo el horno por ahí por los 30 minutos, 35 minutos para ver cómo va. ¿Cómo saber si el pastel ya está cocido? Cuando el pastel ya está cocido, por lo general va a tener este color que tengo acá, en esta muestra, en este moldecito, va a tener este color. Si no tiene este color, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un pincho, vamos a pinchar el pastel y el pincho tiene que salir limpio, no tiene que salir con masa. Y por último, el paso número 10, que es, vamos a poner en una olla al fuego y vamos a agregar la leche de vaca, la leche condensada, la leche evaporada, si quieres un poco de azúcar, canela, y vamos a cocer las leches para que no nos haga mal en nuestro organismo. Cuando salga el pastel del horno, lo vamos a pinchar con un tenedor y vamos a agregar la leche caliente y cuando el bizcocho esté caliente para que tenga una mejor absorción el pan y así que quede muchísimo más delicioso. El pastel de 3 leches por lo general no es necesario desmoldarlo. Muy bien, entonces esto, si te das cuenta, el texto instructivo nos va dando una serie de pasos a seguir para alcanzar
el éxito de esta actividad, que en este paso son los pastelitos del 3 leches. Muy bien, como el reto del día de hoy es escribir 2 actividades que te representen un texto instructivo. Lo escribes en una hoja, ya sea una receta o las instrucciones de una manualidad. Recuerda guardar tus ejercicios y trabajos en tu portafolio de Aprendo en Casa. Todo lo aprendido el día de hoy, compártelo con el adulto o los adultos que te acompañan. Si es esta actividad, asegúrate y cerciórate de estar acompañado de un adulto que te acompañe, puesto que estaremos manipulando fuego y más instrumentos. Comparte, como te repito, lo aprendido en casa. Gracias a nuestro intérprete del día de hoy. Te recordamos, quédate en casa, nos vemos a la próxima.